En Efesios capítulo número 6, verso 10 al verso 13, quisiera leerles la escritura que tenemos delante para que así podamos tenerla en nuestras mentes mientras vayamos procediendo a través del mensaje. Amén. Dice así la palabra del Señor, Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos de considerar en esta mañana. Gracias, Señor, por esta porción que sabemos nos va a hablar a nuestras vidas. Te pido, oh Dios, que por favor tú desde ahora ya en este momento obres en nuestros corazones, oh Dios, en nuestras vidas, Padre Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos hambre y deseo de conocer tu palabra más, Señor, para que podamos así en esta hora, oh Dios, recibirla con corazones dispuestos a obedecer, Señor. Ayúdanos a entender esta realidad de la guerra espiritual que nosotros como creyentes peleamos. Que la comprendamos y que nos comprometamos a servirte en ella y a ser fieles soldados de Jesucristo. Padre, en esta mañana me entrego en tus manos y te pido que hables a nuestras vidas a través de esta palabra. Por Jesús tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Usted sabe muy bien, que se lo he repetido ya como 15 o 20 o 30 veces, no sé, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Que el libro de Efesios lo podemos dividir en dos porciones específicas. La primera parte del capítulo 1 al 3 es la parte que decimos es la teología. La parte segunda del capítulo 4 al 6 es lo que decimos es la práctica. Dos palabras que les enseñé a ustedes hace meses atrás es la ortodoxia, que tiene que ver con la enseñanza correcta, y la ortopraxia, que tiene que ver con la práctica correcta, ¿verdad? Y esas son las dos divisiones principales de la epístola de Efesios. Pero podemos nosotros también observar en la epístola de Efesios otro tema importante y podemos quizás dividir la epístola de otra forma un poco diferente. Específicamente haciendo un enfoque en lo que es la iglesia. No sé si usted se dio cuenta o se ha dado cuenta, pero desde el principio que comenzamos con la epístola de Efesios, la iglesia ha sido mencionada una y otra vez y como que el carácter, la imagen de la iglesia está entrelazada a través del libro de Efesios. Y Pablo nos da varias imágenes que representan la iglesia aquí en este libro. Una de las cosas importantes, antes de continuar, que Cristo mencionó la iglesia, ¿se recuerdan? Cristo habló de la iglesia, dijo yo fundaré mi iglesia sobre esta roca. ¿Sobre qué roca? La roca que es el fundamento, que es Cristo, la realidad de que Él es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y dijo Jesús, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ¿verdad? Cristo prometió fundar su iglesia. Mas sin embargo, Cristo no nos dio más imágenes o más explicación acerca de la iglesia. Él se encargó de desarrollar su ministerio y le dejó que los apóstoles fuesen. Cuando los apóstoles entraron en la escena, ellos fueron los que explicaron el carácter de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, etcétera, etcétera. Y Pablo, por supuesto, fue uno de los apóstoles que Dios más utilizó para explicarnos a nosotros el concepto de la iglesia. Y aquí Pablo en esta epístola de Efesios nos da varias imágenes acerca de la iglesia. La primera es la imagen de un edificio. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de Efesios, versos 20, 22, estuvimos viendo cómo Pablo ahí compara a la iglesia con un edificio que está siendo fundamentado sobre los apóstoles y los profetas y que Cristo Jesús es la piedra angular de este edificio que va creciendo, va siendo bien ajustado, siendo edificado sobre el Señor. Así que tenemos a la iglesia de Cristo Jesús con la imagen aquí de un edificio. Cristo, la piedra angular, los apóstoles y los profetas son el fundamento y el edificio va siendo elevado a través de la historia de la iglesia de Cristo. Ha ido creciendo.
También Pablo nos da otra imagen, la imagen de una familia. En el capítulo de Efesios también, verso 19, Pablo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, pero que somos conciudadanos de los santos y que somos de la familia de Dios. Escuche eso, somos de la familia de Dios. Así que la iglesia, uno, es un edificio, también es una familia. El edificio nos da la imagen de crecimiento, la familia nos da la imagen de comunión. Tenemos comunión los unos con los otros y con Cristo Jesús. Otra imagen que Pablo nos da en la epístola aquí es la imagen de un cuerpo, Esto nos habla de la codependencia que existe entre los miembros. Si usted examina la epístola desde el capítulo 1, versos 22 y 23, Pablo habla ahí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El capítulo 4, verso 4, también hace lo mismo. Dice, hay un solo cuerpo. En el capítulo 4, verso 16, también habla de que todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, hablando del cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, otra imagen que Pablo nos da. Otra que también nos da aquí en la epístola es la imagen de una novia, de una esposa. Y se recuerdan, cuando estuvimos hablando en el capítulo 5, versos 22 al 27, en el tema del matrimonio, y específicamente en aquella ocasión me enfoqué en lo que es el matrimonio, pero un tema específico que está también ahí entrelazado, si vamos quizás a dejar el asunto del esposo, el esposo y la esposa a un lado, podemos enfocarnos en el aspecto de la iglesia, porque Pablo ahí nos habla de que la esposa tiene que estar sujeta al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces nos identifica a la iglesia Pablo ahí como la novia, como la esposa de Cristo Jesús, ¿ve? Esa relación de amor, de codependencia y de esperanza que existe. Somos, mis amados hermanos, la novia del Cordero. Somos la esposa de Cristo. Y cuando vamos hasta el libro de Apocalipsis, saben que dice el libro de Apocalipsis al final, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y estamos a la expectativa de que nuestro esposo, Señor Jesús, llegue a buscarnos, ¿verdad? Esas son varias de las imágenes que Pablo nos da aquí. Un edificio, una familia, un cuerpo, una novia, una esposa del Cordero. Ahora hay otra más. En la porción que nosotros tenemos delante, hay otra analogía aquí de la iglesia. ¿Okay? Vimos que la iglesia es un edificio que tiene a Cristo como fundamento, una familia que tiene a Cristo como el jefe y el Señor, un cuerpo que tiene a Cristo como su cabeza, una novia que tiene a Cristo como su prometido, pero también la iglesia es un ejército que tiene a Cristo como su comandante en jefe. ¿Okay? La iglesia de Cristo es un ejército que va a la batalla. Y mientras estamos aquí en la tierra, esa es nuestra misión. Sí, algún día llegará el momento en el cual no tendremos que pelear más. Algún día nosotros tenemos la mirada puesta, ¿verdad?, en las moradas celestiales. Y llegará el momento, llegará el día en el cual podremos tomar nuestras almas espirituales y ponerlas a un lado. Llegará el momento en que podemos tomar el yelmo que tenemos en nuestras cabezas y en vez de yelmo tendremos coronas. En vez de armadura tendremos vestidura de lino fino. En vez de espada tendremos arpas en nuestras manos. Llegará el momento en que en vez de correr por el campo de batalla aquí en la tierra, estaremos andando por las calles de oro y el mar de cristal. Pero mientras estamos aquí en la tierra, somos una iglesia con una misión. Mientras tanto estamos esperando nuestra glorificación. Mientras tanto estamos esperando el momento de la exaltación. La iglesia está aquí en la tierra para ser una iglesia que se levanta y pelea, que esparce el mensaje de salvación en Cristo, que defiende la verdad y la honra de Dios, que penetra aún los calabozos más profundos para rescatar a aquellos que están en la esclavitud del pecado. El punto es que mientras la iglesia está aquí en la tierra, no puede ser una iglesia inerte, débil, pasiva o apática. La iglesia tiene que ser una iglesia fuerte, que a pesar de las luchas, de los ataques, de las tribulaciones, se pone en pie y con firmeza soporta todo lo que venga en su contra. O sea, que la iglesia tiene que ser una iglesia que pelea la guerra espiritual. Y ese es el tema que tenemos delante de nosotros. Tenemos que entender que es una realidad. Muchas personas
o descartan este aspecto completo de la guerra espiritual del creyente como si fuera algo místico. Yo no hago caso a esas cosas. Y otras personas tienen un enfoque no saludable en el mismo, lo cual los lleva a otro extremo. La realidad es que el cristiano verdadero y fiel, el cristiano descrito en los primeros 3 capítulos de Efesios, que vive la vida fiel descrita en los últimos 3 capítulos de Efesios, puede estar seguro de que si está siendo obediente a Dios, va a estar involucrado en la guerra espiritual que se encuentra aquí en el capítulo 6, versos 10 al 20. La vida cristiana fiel es una batalla, es una guerra a gran escala. Porque cuando Dios comienza a bendecir, cuando Dios comienza a hacerte crecer en Él, cuando Dios comienza a darte madurez, Satanás empieza siempre a atacar. Es la forma en que Él obra. ¿Okay? Mira lo que el pastor John MacArthur escribe. Si caminamos dignos de nuestro llamamiento en humildad en lugar de orgullo, en unidad en lugar de divisiones, en el nuevo yo en el lugar del viejo, en el amor en el lugar de la lujuria, en la luz en lugar de la oscuridad, en la sabiduría en lugar de la locura, en la llenura del espíritu en lugar de la embriaguez del vino y en sumisión mutua en lugar de la independencia egoísta, podemos estar absolutamente seguros de que tendremos oposición y conflicto. El creyente que quiere ser fiel a Dios va a tener que pelear para poder cumplir con esa fidelidad. Jesús mismo es un ejemplo claro de esto. Él vino a la tierra y ¿usted cree que fue fácil? O sea, hubo siempre oposición, claro. Él es Dios y perfecto y por supuesto Él pudo vencer. Pero eso no es el punto. El punto es que siempre hubo la resistencia y la oposición. Desde el principio de su ministerio, Él no hace más que comenzar, se va a ayunar al desierto. ¿Qué hace Satanás? Comienza a tentarlo. Mira lo que dice Lucas 4, 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Desde el principio, Satanás vino a tentar a Jesús. Y no solamente en el principio, sino que a través de todo el ministerio, usted puede ver como constantemente, una y otra vez, encontramos a Satanás utilizando a diferentes personas e individuos para tentar a Jesús, para tratar de hacerlo caer en la mentira, tratar de hacerlo caer en el error, o quizás cuantas otras cosas más. ¿Ok? Punto es que el cristiano que continuamente busca crecer en su conocimiento y obediencia a la palabra y servir al Señor con mayor fidelidad, no encontrará que el ministerio sea más fácil. A medida que el Señor le da dominio sobre ciertas tentaciones y debilidades, Satanás siempre va a buscar otras áreas para atacarlo. Él siempre va a estar ahí para tratar de derribarte. El cristiano que está siendo fiel al Señor y que quiere servirle, siempre va a recibir oposición. Un testimonio fiel, el predicar, enseñar o visitar a los enfermos o cualquier otro servicio que usted haga para el Señor, no solo trae lindas victorias y grandes bendiciones, sino que también traerá sus propias dificultades y oposiciones especiales, porque Satanás se opone a toda la obra de Dios. Entendamos eso. ¿Ok? Si usted ya no tiene ahora, si usted ya no tiene lucha, si usted no siente la oposición, si usted no siente el ataque, si usted no siente la guerra en contra suya, si usted no siente la guerra o no siente la resistencia del mundo, de la carne y del diablo, quizás es porque usted ha caído en pecado o porque está en complacencia. O sea, me da igual. No quiero hacer nada. Un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que se ha retirado de la primera línea de servicio. Escuchen lo que estoy diciendo. Que el soldado va al frente de batalla a pelear. Y en el frente de batalla, ¿qué hay? ¿Usted cree que eso es piña colada y palmitas y hamacas para coger fresco y pasarla bien? No, en el frente de batalla, mi amado hermano, está la oposición, está la guerra, ¿verdad que sí? Ahora, el soldado que no siente oposición, ¿sabe por qué? Porque no está en el frente de batalla. No está peleando la lucha, se quedó atrás durmiendo. ¿Ok? Mira, el apóstol Pablo sabía que dentro del ministerio iban a haber desafíos, iban a haber retos, iban a haber peligro, iban a haber oposiciones. Él sabía esto y sabe la actitud que él tenía. Él no corría de los retos, él no corría de las oposiciones, él no se ocultaba, sino que cuando surgían las situaciones difíciles, él más se hincaba para pelear más la batalla. Miren, déjenme darle un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 16, versos 7 al 9, mira lo que Pablo le escribe a los corintios aquí. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor lo permite. Ok, le está escribiendo
a la iglesia de Corintio desde Éfeso. Él está en Éfeso. Y le está diciendo a la iglesia de Corintio, quiero irlos a ver, pero no una pasadita nada más. Quiero ir y quedarme con ustedes un rato. Ok, mira lo que sigue diciendo. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿Tú lo cogió? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, quiero irlos a ver, pero todavía no. Tengo que quedarme aquí en Éfeso, porque Dios me ha abierto una puerta para el servicio. Y mira lo que dice, y hay muchos adversarios. Están los que contradicen, están los que enseñan el error, están los que enseñan la mentira, están los que engañan al pueblo, está el pecado por todos lados. Hay gente que se están levantando en contra del conocimiento de Cristo. Y Pablo dice, no me voy a ir de Éfeso, tengo que quedarme aquí un rato más porque todavía hay pelea, hay batalla para guerrear. ¿Ve? Yo creo que acá es claro que Pablo veía las luchas y las batallas no como un motivo para retraerse, sino como una oportunidad para luchar la batalla de la fe. Así que entendamos que como hijos de Dios, somos, como creyentes en Cristo, debo decir, perdón, no solo somos hijos de Dios, sino que también somos soldados en la guerra por la verdad. Ahora es lamentable la realidad de que tenemos muchos soldados en esta guerra espiritual que han abandonado sus puestos. Eso se le conoce deserción en el ejército si usted abandonaba su puesto y tenía un castigo grave. O la defección espiritual, mi amado hermano, es triste en la iglesia. Y normalmente comienza cuando el creyente simplemente se olvida del gozo de la experiencia de la salvación. Ahí comienza. Cuando usted comienza a olvidarse de la gracia, del perdón, del amor de Dios sobre su vida, de la gran obra que Dios hizo sobre usted, que es inexplicable, es maravillosa. Cuando usted comienza a dejar a un lado el gozo de la salvación y usted deja de regocijarse en la obra maravillosa de Cristo, eso inmediatamente va a llevarlo a abandonar la lectura y el estudio de la palabra. Lo va a llevar a abandonar la oración. Lo va a llevar a abandonar la adoración. Le va a abandonar el sentido de pertenencia con Cristo. Él es mío, yo soy de Él. Le va a llevar a abandonar la comunión entre los santos. Y sabe lo que termina pasando, ¿verdad? El armamento se engancha en el closet. Las armas se ponen a un lado. Porque como soldado de Cristo he dejado el gozo de la salvación a un lado. He dejado la palabra, la oración, la adoración, la comunión con los santos, la comunión con Dios. ¿Okay? Y la obra de la iglesia, cuando comienzan los hermanos a vivir así de esa manera, comienza a ser una obra inútil. Si el primer amor se pierde, como Juan le escribe a una de las iglesias en Apocalipsis, has perdido tu primer amor. Cuando la iglesia se compromete con el mundo y le da más valor a las cosas del mundo que a las cosas espirituales. Cuando la iglesia tolera el pecado en medio suyo. Mi amado hermano, eso comienza ahora a provocar que el ejército no pueda operar como Dios quiere que opere. Entendamos que tenemos una guerra espiritual la cual es real. Esto no es algo imaginario. Tenemos que tomar nuestra guerra espiritual en serio. Tenemos que tomar entonces nuestra posición en el ejército del Señor y cumplir con nuestra obra. Hacer lo que Dios te llamó a hacer. No todos somos pastores, no todos somos predicadores, entendemos tal cosa, pero a cada uno dentro del cuerpo de Cristo Dios le dio una función. Y esa función que Dios te dio es la función que tú cumples como miembro del cuerpo, como soldado al frente de batalla, ¿ok? Tenemos que ser buenos soldados para el Señor. Ahora, si vamos a ser buenos soldados para el Señor y como iglesia vamos a pelear la guerra espiritual, tenemos que tener presente entonces varias cosas. Y el apóstol Pablo aquí en esta mañana nos instruye respecto a esto. Y voy a pasar varias semanas en este tema de la guerra espiritual porque solamente voy a poder cubrir los versos 10 al 13 en esta mañana. Y como ustedes saben muy bien, del 14 en adelante viene la porción de la armadura de Dios. Y eso me va a tomar un par de semanas cubrirlo. Así que no tengo ninguna prisa, yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad?
Vamos a observar entonces los versos 10 al 13, donde Pablo nos da varios principios para poder ser soldados efectivos en el Señor, para cumplir la misión que Dios nos dio. Ahora, antes de continuar, déjenme hacer una aclaración sobre esto. Porque mucha gente tiene una idea errónea de lo que la guerra espiritual es. Yo he estado en lugares que cogen y se visten de soldados, literalmente se ponen la ropa de camuflaje. La iglesia, ropa de camuflaje. Y mandan a la gente a correr por el lugar. Guerra espiritual. ¿Qué tontería es esa? Eso es juego de niños. Es un juego de niños, mis amados hermanos. Otros comienzan, vamos a hacerle guerra al diablo. ¡Diablo, diablo! Empiezan a gritarle al diablo, a hacerle guerra al diablo. Ignorancia espiritual. Ignorancia, perdone que lo diga de esa manera, pero eso es la realidad, no es ignorancia. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? Lo vamos a ver en esta mañana y en las próximas semanas. La pelea espiritual, mi amado hermano, es una pelea de yo estar firme en el Señor en la obediencia, en la fidelidad, en el sometimiento a su palabra, en el seguir los preceptos. Ahí es donde usted pelea la guerra espiritual. Es usted decirle no al yo. El Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ¿y qué? Y sí, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Niéguese, el negarse es parte de el yo someterme, el yo obedecer, el yo seguir a Dios. Esa es la guerra espiritual. No tiene que ver con dar gritos y pataleadas y cantazos en la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Es más, ¿sabe qué? Le digo algo. La gente se pone a gritar de esa manera en los cultos y Satanás en la puerta riéndose. Era eso, gritándome ahí. Porque mientras están gritando, diablo, vete afuera, hay gente con envidia, con celo, con enojo e ira, con bochinche en la iglesia. Y mientras eso esté, Satanás tiene la batalla gana. ¿Entienden lo que quiero decir? Y pueden gritarle al diablo todo lo que quiera, pero mientras haya división y pelea y gritos y contradicciones y todos esos pecados que a veces pasamos por alto, mientras eso esté operando, mientras haya raíces de amargura en los corazones de la gente y envidia entre unos y otros, Satanás tiene la pelea gana. ¿Ve? Importante que entendamos lo que la guerra espiritual es. No es gritos y vestirnos de soldados, es nosotros ser fiel al Señor. Ahora, vamos a ver. El primer principio que Pablo nos da es la preparación. Para ser buen soldado, ¿cuál es la preparación que nosotros tenemos que tener? Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Un buen soldado tiene que estar preparado para la guerra. Y nosotros nos preparamos, mira lo que dice aquí el verso número 10, fortaleciéndonos en el poder de Dios. Ahí es donde está la preparación. Yo no me preparo por mí mismo, no es mi fortaleza, no son mis fuerzas, no soy yo. Es en el poder de Dios en donde yo encuentro la preparación que necesito como soldados. El verso dice, por lo demás, eso da a entender que Pablo está saltando ahora a otro tema. Dice, por lo demás, estoy cambiando el tema, venía hablando de algo, ahora voy a hablar de otra cosa. ¿Okay? Y aquí Pablo nos llama a nosotros que tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestras fuerzas no provienen de nosotros mismos. Nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles. No tenemos lo necesario para poder vencer. Josué es débil. Josué es polvo. No tengo yo lo suficiente. Y aquí está el engaño que mucha gente cae. Se engañan a sí mismos pensando que por su propia cuenta ellos pueden vencer. Que por su propia fuerza ellos pueden ser buenos soldados del Señor. Caemos en el pecado de la autosuficiencia, pensando que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Cualquier pecado en nuestra vida, cualquier situación que tengamos, yo puedo. Y nos olvidamos de depender del Señor. Como soldados de Cristo, nuestra obra, mi amado hermano, primordialmente no es la de ir a pelear, sino la de depender en el Señor y dejar que Él sea el que pelee. ¿Entienden eso? Es el fortalecernos en Él. Por ejemplo, un guardia, usted sabe que en las ciudades antiguas tenían los guardias en las torres, mirando. Y cuando veía que el ejército se acercaba, el guardia no se echaba a pelear. Eso le dice el guardia. Dejaba su puesto y se iba corriendo a pelear con el ejército que venía. Lo linchaban en un segundo. Quedaba muerto en el campo.
¿Cuál era la misión del guardia? La misión suya no era la de ir y lanzarse a pelear, era el de reportar el ataque a su comandante, el cual entonces organizaba la defensa y el contraataque. Cuando Satanás ataca nuestras vidas con tentaciones, nuestra misión no es la de ir a hacerle frente al diablo a cara, sino de ir a Cristo y decir, dependo de tu fuerza. Tú eres mi comandante en jefe. ¿Cómo atacamos esto? ¿Cómo lidiamos con esto? Nosotros tenemos que aprender a informarle a nuestro comandante y a dejar nuestra defensa en las manos de Él. Eso es depender de la fuerza del Señor, no de la nuestra. ¿Okay? Una realidad central y cardinal aquí en el libro de Efesios, que si usted se ha dado cuenta, es que como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él, estamos unidos a Él. Su vida es nuestra vida. Su poder en nuestro poder, su verdad en nuestra verdad, su camino en nuestro camino. Y Pablo dice aquí, su fuerza es nuestra fuerza. Tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Pablo ya en el capítulo 1, verso 18 al 21, ya hizo una alusión a este asunto, en donde él pidió oración a Dios por la iglesia, y le pidió a Dios en esa oración que la iglesia pudiese comprender con iluminación, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo ya dijo, mira, para resumir lo que dijo ahí, estoy pidiéndole a Dios para que ustedes puedan comprender cuál es el poder de Dios, el cual levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Usted quiere saber cuál es la fuerza disponible para nosotros? Es la misma fuerza y el poder que levantó a Jesucristo. Es el poder de la resurrección. ¿Ve? La fuerza, el poder que obró en Cristo para levantarlo de la tumba es el mismo poder disponible para el creyente poder vencer sus luchas espirituales. ¿Okay? Cada vez que Satanás se enfrenta a nosotros como creyentes, los medios nuestros de oposición son la fuerza del Señor y la provisión de Él, y la provisión que Él ya ha hecho para nosotros como creyente. ¿Okay? Ahora nosotros podemos apropiarnos de esta fuerza. Para poder apropiarnos de este poder, tenemos que poner en práctica los medios de la gracia, la oración, conocer la palabra de Dios, poner nuestra fe en las promesas del Señor. Y no solamente conocer la palabra del Señor, sino obedecer su palabra. ¿Okay? Es la manera en que yo recibo fuerza. Oración, conocimiento y obediencia a la palabra. Poner mi fe en el Señor, practicar los ejercicios que ya Dios me dio para poder fortalecerme, congregarme en la comunión de los santos. ¿Okay? Es la forma en que nosotros nos fortalecemos. Cuando alguien me dice, pastor, estoy débil, me siento débil, mi primera pregunta es, ¿cómo está tu vida con el Señor? Es la primera pregunta que tengo que hacer. Sí, a veces como soldados de Cristo, a veces la batalla se pone fuerte y estamos peleando y nos sentimos agotados y necesitamos que nos levanten. Eso pasa. Pero muchas veces la debilidad viene porque simple y sencillamente hemos olvidado de practicar los ejercicios que Dios nos dio que practicásemos. ¿Cómo estás? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Casi siempre, sí. He estado descuidado un poco últimamente. Ok. Comienza a hacer ejercicio y te fortalece. Es como el que va al gimnasio. ¿Verdad? Al gimnasio, usted comienza a levantar las pesas, comienza a correr, comienza la bicicleta. Y con el tiempo, su cuerpo quizás lo dura un poco, con el tiempo comienza sus músculos a fortalecerse. Usted pierde la fuerza porque dejó de hacer ejercicio. Lo mismo es el caso del Señor. Así que aprendamos, número 1, a prepararnos como soldados, fortaleciéndonos en el poder de Dios. Amén. Número 2, el otro principio. Tenemos que tener el armamento necesario para pelear la guerra. Y solamente lo voy a tocar así rápido,
porque Pablo lo menciona aquí en los versos 10 al 13, pero luego del verso 14 en adelante, él amplía este concepto de la armadura de Dios, ¿verdad? El armamento que tenemos es la armadura de Dios. Mira el verso número 11, dice, revestíos con toda la armadura de Dios. Mira el verso número 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Interesante que muchas veces muchas personas hacen referencia a la armadura, le dicen la armadura del creyente o la armadura del cristiano, pero Pablo aquí le llama la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Dios es el que la da. Él es el creador de esto. ¿Okay? Ahora, esta armadura no es algo que usted se pueda poner y quitar de vez en cuando, sino que es algo que usted se pone de manera permanente. ¿Qué quiero decir con esto? La armadura del creyente no es algo místico que muchas personas, no sé, hablan de esto como si fuese algo que ellos pueden hacer para ponérsela. Yo recuerdo años atrás, una dama en una iglesia que yo estaba muy, muy dulce ella, muy amorosa y deseosa de obedecer al Señor, pero a veces no entendía bien la palabra y decía cosas que decía, bueno, eso no es así, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella decía, ay, por poco no llego a la iglesia, pero me puse la armadura de Cristo y llegué. Entonces, la armadura del Señor no es algo que usted hace un cierto movimiento y le cae encima y se la pone. No es como la capa de Superman, ¿verdad? Usted se mete a la caseta de teléfono y sale vestido con su uniforme puesto y sale volando. No. La armadura de Dios es algo que es una realidad en nuestra vida. ¿Okay? Y conlleva en nosotros comprender las verdades que cada pieza de la armadura representa. Y hoy no las voy a explicar porque no me da el tiempo. Solamente vamos a decir, como creyentes, como soldados de Cristo, tenemos que ponernos la armadura de Dios. No es un uniforme que usted se pone para jugar y se lo quita después que el juego termina. La armadura de Dios es una fiel compañera en toda la vida del creyente, cada minuto, cada hora, cada día de su vida. Y ella proporciona a los creyentes con el poder divino para guardarnos y defendernos y protegernos hasta el final. Y Pablo probablemente, en este caso, cuando él está escribiendo esta epístola, él estaba encadenado a un soldado. Pablo escribió muchas de esas epístolas desde la cárcel. Una de las prácticas comunes muchas veces era que le ponía un grillete al pie de Pablo y un grillete a un pie de un soldado y no podía ir para ningún lado que el soldado no fuese. Era común. Probablemente mientras Pablo está allí escribiendo, tiene el soldado frente de él. Y él comienza a observar la armadura del soldado y de ahí comienza entonces a recibir inspiración del Espíritu Santo para escribirlo. Y usó eso como una analogía para que nosotros podamos entender la provisión espiritual que Dios nos da para nuestra batalla contra Satanás y contra sus demonios. ¿Okay? Así que tenemos que tomar toda la armadura de Dios y hacer algo presente, una realidad en mi vida espiritual. Una vez más, la semana que viene nosotros comenzaremos a explicar en detalle lo que la armadura de Dios es. Por hoy lo dejamos ahí. Así que tenemos que, para prepararnos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Tenemos que conocer al enemigo. El próximo punto. Usted puede imaginar que el soldado vaya a la guerra y termine peleando contra los de su propio equipo. Saca la espada y le corta la cabeza al que no era. Adiós, para, ese es del mismo equipo, del mismo bando mío. Estoy peleando contra los míos. El soldado necesita saber quién es el enemigo. ¿Dónde está la guerra? Allí es el enemigo. Este es el enemigo, ¿verdad? Y tiene que identificar cuál es el enemigo. Y aquí Pablo nos identifica claramente el enemigo. Mira el verso número 11 y 12. Es más, dice, revestido de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ahí está la introducción de quién es el enemigo. Verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Nuestro enemigo es Satanás,
y sus demonios. Satanás es real. Satanás es real. Hay gente que no creen en los espíritus angelicales, gente no cree en ángeles, ni tampoco creen en los demonios. Satanás es real. La Biblia claramente, mira, de la misma manera en que la Biblia asume la existencia de Dios desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza la Biblia diciendo. No explica si Dios existe o no existe, simplemente asume su existencia. Lo mismo ocurre con Satanás, porque cuando llega el capítulo número 3 dice la serpiente es más astuta que todos los animales de la tierra, y introduce a Satanás a través del animal de la serpiente que engañó a la mujer y al hombre. ¿Ve? Él es real, y la Biblia lo conoce como el tentador, como el padre de mentira, como el que se opone a la obra de Dios, como el que pervierte la palabra de Dios, el que se opone a los siervos de Dios y a la predicación del evangelio. Él se hace como un ángel de luz para poder ser el engañador, o sea, se viste de algo que no es para engañar a la gente. Y Él es el que tiene dominio del mundo corrupto de pecado que nos rodea. Él es el que está activamente obrando y esparciendo el pecado, la ideología, el error, la mentira, el engaño. Él es el que está detrás de todas las falsas religiones y de todos los ídolos que la gente le encienden velas y le encienden, hacen sacrificios a ellos. Él es el que está detrás de los dominios de gente en lugares altos que persiguen a la iglesia de Cristo. Él es el que está introduciendo error aún dentro de la iglesia. Él es el que está operando, tratando de divulgar ideologías que contradicen la verdad de Dios. Él es el que está constantemente maquinando y tratando de hacer que el pueblo de Dios sea infiel a Dios. Esa es la obra principal de Satanás. Mucha gente tiene entonces un entendido erróneo de cómo es que Satanás obra en contra de la iglesia. Sí, la Biblia nos habla que el poder dentro de su poder Satanás puede poseer personas. Y vemos en los evangelios, por ejemplo, Jesucristo libertando a personas de posesiones demoníacas. Lo hemos visto. Eso puede ocurrir. Pero eso es raro. Esa no es la forma principal en que Satanás obra. Eso ocurre, pero no es la forma más común. Y es más, yo creo que Satanás se adapta. Escuche bien, Satanás se adapta de acuerdo a la cultura en donde se encuentra. En los lugares tercermundistas, en donde la gente no ha adquirido suficiente conocimiento, muchas veces a través del ocultismo y ese tipo de prácticas religiosas, Satanás opera, y aún la posesión demoníaca. Usted quizás te vaya a algunos países en el mundo donde eso crea claro y evidente. Pero mientras más sofisticada la cultura se hace, Satanás cambia la estrategia. Y él opera de una manera diferente. Dentro de nuestra cultura, aquí en este país, él mayormente opera a través de la mentira y el error. Y en contra de la iglesia de Cristo, así es que él opera. ¿Sabe qué? Satanás no... Mucha gente cree que Satanás es el que hace a la gente revolcando por ahí. Muchas veces son las emociones de la gente. Mire, la obra principal de Satanás en la iglesia, ¿sabe cómo es que se manifiesta? A través de la mentira, el error, el engaño, torciendo la palabra, enseñando falsas doctrinas. Pablo le llama doctrinas de demonios. Es la forma que Satanás opera. Principalmente a la iglesia principalmente a Satanás no se le presenta con los cuernos y el rabo y el ¿cómo se dice? El tridente ese. Echando fuego por la boca. Mucha gente habla del diablo y creen que el diablo se va a entrar por la puerta echando fuego por la boca con el tridente, puyando a todo el mundo. ¿Sabe cómo él entra a la iglesia? A través del engaño, el error y el pecado y la tentación. Es la forma en que él opera. ¿Sabes quién es dentro de la iglesia la obra de Satanás? La persona que habla mal del otro. El que tiene la lengua larga y no puede dejar de estar bochinchando a todo el mundo. Plantando semillas en los corazones de amargura y de enemistad y de división. El que cuestiona, el que dice, yo no sé si la Biblia dice eso, pero yo no sé si eso es verdad. Esa es la obra del diablo, plantando dudas en los corazones y engaño. ¿Okay? Mira lo que dice Pablo aquí de Satanás. Y dice que él tiene insidias. ¿Lo ve ahí? Maquinaciones. La palabra viene del griego metodia, donde recibimos la palabra nuestra, método. Habla de que Satanás tiene estrategias y planes para poder llevar a cabo su plan. Por ejemplo, en nuestra época moderna en la que vivimos hoy día, el movimiento de la liberación femenina que ha terminado eventualmente negando el orden de Dios para la familia.
completamente trastornando cómo Dios planeó que la familia opere. Eso ya lo hablamos hace semanas atrás cuando estuvimos hablando del esposo y la esposa. La nueva moralidad de hoy día, que no es ningún tipo de moralidad porque tuerce la moralidad, en donde ahora lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. La homosexualidad, que es una perversión total del sexo y lo que Dios quiere para él mismo. La proliferación y expansión de los cultos cristianos, paganos y apóstatas y todas esas falsas religiones que existen dentro aún de la misma iglesia. Filosofía, mi amado hermano, que simplemente refleja el trabajo de los espíritus seductores y las doctrinas de demonios que Satanás está constantemente esparciendo. Dentro del mismo cristianismo aún hay personas que niegan la deidad de Dios y de Cristo, niegan los milagros, niegan la resurrección, niegan el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, niegan su segunda venida y el juicio que Él traerá en aquel momento. A la iglesia en muchas áreas, mi amado hermano, está siendo alejada de las escrituras por la teología liberal, psicología, misticismo y aún el ocultismo. Esa es la forma en que Satanás opera dentro de la iglesia. Son esquemas, incluye la propagación de creencias y estilos de vida que corrompen y condenan. Aún dentro de la política y las prácticas nacionales e internacionales que se introducen cosas que son perversas, que engañan y destruyen a la gente. Aún las dudas puestas en las mentes de los creyentes para alejarlos de la confianza de su Padre Santo y amoroso. Las tentaciones que Satanás trae a los hijos de Dios a la inmoralidad, a la mundanalidad, al orgullo, a la autosuficiencia, a la satisfacción personal. También incluyen la calumnia, el ridículo y la persecución de los santos de Dios. Satanás está constantemente obrando a través de estrategia, a través del dominio de todos los demonios que él tiene. Porque mira lo que dice ahí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera. Satanás tiene un ejército que opera constantemente para llevar a cabo cada una de estas estrategias e implementarlas y así poder destruir el cuerpo de Cristo. Entendamos algo, mi amado hermano. Nuestra batalla no es contra personas, aun cuando las personas sean utilizadas por Satanás para pelear contra nosotros. Ellos no son nuestros enemigos, son el campo de misión realmente. Ellos son los que estamos supuestos a nosotros rescatar. Los seres humanos que promueven el paganismo, el ocultismo y todas esas otras falsas doctrinas, todos esos errores, que programas impíos, inmorales, que traen destrucción, realmente son dominados, están siendo dominados por Satanás y por sus demonios, están siendo atrapados por el pecado para ayudar a Satanás a cumplir con sus planes. Y nosotros hemos sido llamados a ser los agentes de Dios para liberarlos a ellos de esa atadura. ¿Okay? Ahora, Pablo aquí nos da una lista y nos dice principados, potestades, poderes de este mundo, huestes celestiales, etcétera, etcétera. Y yo no creo que Pablo da la lista aquí no tanto para darnos a nosotros la estrato, las clasificaciones de los demonios y cómo es que opera el ejército de Satanás, sino para que nosotros entendamos que Satanás sí está organizado y que tiene un ejército que está bien pulido para hacer la obra que ellos quieren hacer. No voy a concentrar mucho en tratar de definir principados, potestades, simplemente está hablando de autoridades, está hablando de estratas, está hablando de que existen diferentes niveles dentro del ejército de Satanás, igualmente como ejército natural, están los comandantes, los capitanes y los sargentos, etcétera, etcétera. El punto que yo creo que Pablo quiere que entendamos aquí, mis amados hermanos, es que es una realidad, es un ejército que está organizado y que Satanás tiene una agenda específica para llevar a cabo. Él es el que quiere destruir al pueblo de Dios, no tanto por las enfermedades, porque muchas veces nosotros pensamos que Satanás nos está destruyendo por las enfermedades y me enfermé y Satanás atacándome. No, esa no es la forma principal que Satanás ataca. Satanás primeramente ataca al pueblo de Dios para llevarlo en la tentación, de la tentación al pecado. Las enfermedades Dios las usa muchas veces para su gloria y para su honra, para hacernos madurar, para hacernos crecer. Satanás viene en vez de hacernos crecer, quiere destruirnos, ¿verdad? Y la forma en que puede hacerlo es a través de tentarnos y llevarnos a pecar, ¿ok? Miren, tenemos que entender que el ejército es real y que nosotros tenemos una misión. Y mire lo que Pablo nos dice. La fórmula ahora, y vamos a saltar al próximo punto. La fórmula
para poder pelear. Santiago ya nos habló de esto. Si usted ha leído la epístola de Santiago y los que estuvieron conmigo los últimos meses en los estudios bíblicos los jueves, estuvimos estudiando la epístola de Santiago. En el capítulo 4, verso 7, Santiago dice que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Usted sabe cuál es ahora vamos a ver la estrategia. Vimos la preparación, tenemos que fortalecernos en el Señor. Vimos el armamento, es la armadura de Dios. Vimos el enemigo, es Satanás y sus demonios. Mire la estrategia de nuestra batalla. Mire cómo nosotros estamos a pelear. Mucha gente se confunde con esto. Que creen que para pelear contra el diablo tienen que buscar donde quiera que haya un demonio y sacarlo. Diablo para aquí, diablo para allá. Y la gente confunde las cosas. Van a una casa a comprar una casa nueva y vamos a ungir la casa con aceite para sacar los demonios, por si acaso alguien tenía demonios aquí anteriormente. ¿Really? Eso viene del ocultismo, mi amado hermano. Ungir la casa con aceite. Eso viene del paganismo, eso no es del creyente. ¿Ok? ¿Para sacar demonios? No. ¿Sabe cómo los demonios, si habían demonios, sabe cómo se van? Cuando se mueve un hijo de Dios ahí que vive en obediencia. ¿Ya? ¿Cómo peleamos contra el diablo? Pues digo esto porque mucha gente se confunden. Y yo escuchaba, yo recordaba, yo he visto predicadores desde el púlpito, ¡diablo! ¡Vete al infierno, diablo! ¿Así se pelea la batalla contra el diablo? No, mira lo que Pablo dice aquí. Tenemos que tomar la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Lo ves? Verso 11. Verso número 13. Para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Sabe cuál es la estrategia para pelear la batalla contra el diablo? La resistencia y la firmeza. ¿Ok? El creyente es distinguido por un carácter firme, inmovible, que toma su lugar, plantado en la verdad y que no permita que nada lo mueve. ¿Ok? Él está dispuesto a soportar todo tipo de ataque y golpe en su contra. Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 13 dice, estar alerta, permanecer firmes, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Ves la actitud? La estrategia es planta tus pies. Viene el diablo contra ataque, no te muevas de tu lugar, plántate en tu lugar, sé firme, está ahí resistiendo el golpe. ¿Okay? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Aguanta el golpe. Me encanta como Pablo dice en 1 Corintios 16:13 ahí, comportaos varonilmente. Sé hombre, ponte a correr en su lugar. Planta tus pies en el lugar donde tienen que estar y está firme en el Señor. ¿Okay? Tantas personas, hombres y mujeres, han hecho tantas cosas para el Señor a través de los años, enseñado quizás estudios bíblicos, quizás han llevado personas a Cristo, han pastoreado una iglesia, han dirigido diferentes programas, han servido a los enfermos, han visitado a las viudas, han prestado todo tipo de servicio en el nombre del Señor para eventualmente darle la espalda a su obra, desaparecerse. Las circunstancias de cada uno de ellos quizás son diferentes, pero una razón es la común entre todos. Se quitaron la armadura, perdieron el coraje y el poder y el deseo de permanecer firmes en el Señor. Nuestra responsabilidad es la de tomar nuestro lugar, resistir y pararnos firmes sin permitir que nada ni nadie nos mueva. ¿Ok? Usted no tiene por qué ir a buscar dónde está el diablo para sacarlo. No. Mire la imagen. La imagen en la que Satanás vendrá en contra suya. Usted se ha fortalecido en el Señor. Usted se ha puesto la armadura completa. Y usted planta sus pies en su lugar. Y cuando Satanás viene en el ataque y el fuego de la guerra viene en contra suya, usted levanta su escudo y resiste. Satanás me tienta, resiste. Satanás quiere plantar duda, resiste el golpe. Aguántalo. No te dejes mover del lugar.
confiando, parado en el Señor, confiando en sus promesas, resiste los golpes. ¿Sabe qué? Eventualmente Satanás huirá. Es lo que dice Santiago. Resistir y él huirá de vosotros. ¿Ve? Llega el momento en el cual Satanás te puedes lanzar dardos y dardo tras dardo, golpe tras golpe. Tú recibes y aguantas, recibes y aguantas. Satanás dice, a este no hay que le meta el diente. Me voy para buscar a otro. Y va. Exacto. ¿Sabe qué? Lo importante es que cuando cesen los ataques, cuando todo el humo de la batalla se disipe, y el ruido de los armamentos se torne en silencio, nosotros estemos todavía en pie en nuestro lugar, con nuestro escudo en la mano y su espada bien agarrada. Eso es lo que quiere decir. Después que toda la batalla cese, cuando quizás algunos han caído, unos quizás han vuelto atrás, usted plantado ahí en el Señor, y el humo y el polvo cae al suelo, se encuentra usted todavía en el campo de la batalla. Estoy firme todavía en Cristo. Como dice un corito de esos que cantábamos cuando yo crecía, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Unos se enojan, otros hacen otra cosa, otros vuelven atrás, otros se cansan, otros. Pero yo sigo a Cristo. ¿Ve? Firme en el Señor. Así que se pelea la batalla. Así que nuestra guerra espiritual contra Satanás es una guerra real. Aprendamos a fortalecernos en el Señor, a tomar la armadura del Señor Jesucristo, a saber que Satanás sí tiene interés en contra nuestra. Él quiere vencerme, específicamente a través del error, la mentira y el engaño y la tentación. Él es nuestro enemigo. Resístelo con el poder de Dios, con la armadura de Dios. Resístelo y él eventualmente se irá. Amén. Demos gracias al Señor por esta palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Dios, que en esta mañana nos ha llenado los corazones de gozo y de alegría y de fortaleza. Gracias que en esta mañana, oh Dios, hemos podido profundizar en la belleza, Señor, de la realidad de que, aunque estamos en guerra, tenemos un lugar de refugio. Tenemos un comandante en jefe que es nuestra fortaleza, nuestro poder. Tenemos lo necesario en tu armadura para poder sobrellevar y pelear. Padre, solamente te pedimos que nos des toda la fuerza que necesitamos para plantarnos firmes en Cristo y resistir los ataques de Satanás. Ayúdanos, Señor, a poder vencer las tentaciones, a vencer la duda, a sacar de nosotros el desánimo, a sacar de nosotros, Padre, cualquier actitud que no sea de acuerdo a tu palabra, el orgullo, el enojo, los celos, la ira, Padre Santo, las contiendas, las divisiones. Todas son armamentos del diablo para su ataque en contra nuestro. Ayúdanos a poder eliminarlos completamente y que seamos encontrados que somos fieles. Que cuando el humo de la batalla cese, todavía estemos en pie, plantados en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre firmes y fieles a ti. Para que así de esa manera tú te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, oramos y pedimos estas cosas. Amén y amén.